Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita. ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo cariño desde aquí, desde Central Equilibrio en el World Trade Center. Es un placer poder entrar en comunicación con todos ustedes. Y otro de los temas que tenemos que limpiar de nuestra cabeza o darle un sentido más objetivo es el plástico. Tenemos esta idea. Ustedes se van al súper y ya no te dan bolsita, porque el plástico. Los productos tienen menor vida por falta de plástico. Si nosotros guardamos la comida correctamente en toppers que pueden llegar a ser reciclables, le damos longevidad a los alimentos, igualmente a los alimentos que se venden en los supermercados. El plástico, de alguna u otra manera, puede resultar muy redituable para nuestro día a día. Hoy tengo el placer de entrevistar a mi queridísimo Jorge Chaín, que ya está aquí conectado con nosotros, que cómo lo quiero, es una monada. Desde la última vez me quedé así de, Jorge, para presidente. O sea, qué hombre tan más interesante. Él es presidente de la OFEC, que es la organización a favor de la economía circular, es decir, reciclaje. Y hoy vamos a hablar de la perspectiva de la industria del plástico para el 2023, que se me hace de lo más interesante. Mi querido Jorge, déjame primero felicitarte el año nuevo. ¿Cómo estás? Bien, bien, Dore, tú, y gracias a ti por la invitación y a tu auditorio. Buenos días, a tus órdenes. Muy buenos días, mi Jorge. Qué gusto estar contigo a través de este medio. Voy a empezar desde el principio y creo que me voy a ir sobre la misma línea de la entrevista la vez pasada. Tenemos la falsa creencia de que el plástico contamina, punto. Tenemos que entender que el plástico es un aliado para reducir el efecto invernadero a nivel global. El plástico se puede utilizar de diferentes formas, el plástico se puede reciclar y tenemos que hacerlo de la manera correcta. En nuestro país hay un tema ahí a la hora de tirarlo a la basura y todo, pero si bien es cierto, resulta súper útil para nuestra vida. Así es que, pues nada, que nos platiques cuáles son las perspectivas para el 2023 en materia de plástico. Sí, Dore, mira, para este 2023, la industria, nosotros tenemos una inversión muy importante en materia tecnológica y reducir los materiales. Como bien dices, el plástico es muy interesante. Quiero complementar lo que dijiste y ahorita te voy a contestar puntualmente tu pregunta. Todo el plástico es indispensable. Nosotros ya no vamos a salir a medios a defendernos como lo hacíamos y entrar en debates contra la gente que no ha entendido esto, porque ya vimos que es gente pagada por algunas industrias que ya tenemos ahí muy bien ubicadas, que han atacado al plástico, pero ya nuestros legisladores creo que ya se dieron cuenta de esto, que es muy importante que el plástico hable solito, que es indispensable para los alimentos, como dijiste, indispensable para hospitales, porque para hacer una transfusión de sangre antes era de vidrio, ahora es plástico, que ha resultado beneficioso y se salvan de 100 personas 99 gracias al plástico. Ya no vamos a entrar en estos debates en defender el plástico se defiende solo. Empezó este ataque hace muchos años en la ONU, en Estados Unidos, y ahora hemos monitoreado que regresó, creo que te lo comenté la otra vez. Sí. Ahorita estuve en Europa 2 meses, 30 días en Estados Unidos, y el 80% ya volvió a dar plástico. Si vas a las farmacias famosas, estas Walgreens, si vas a Walmart, si vas a todos, te volvieron a dar el plástico. Ya solito empezó a hablar los materiales y la contaminación es terrible y la deforestación la tala de árboles ya la habló sola. Entonces ya empezamos a ver un retorno del plástico muy fuerte, pero con planes de manejo y con conciencia. La pregunta que me dijiste, ¿qué va a hacer la industria del plástico en el 2023? Número 1, invertir en tecnologías para reducir el consumo, para reducir el plástico, para que no sea tanto plástico. Vamos a hacer
materiales más delgados, más resistentes y reciclables. Tenemos la tecnología de biodegradación enzimática, es decir, que si la tiras y empieza a llover o empieza a sentir el sol, el material, se degrada solo sin crear microplásticos, que esta es una enzima que se come al plástico y se va abajo de la tierra, se entierra sin crear microplásticos. Pero esta no es la mejor tecnología. ¿Por qué? Porque necesitamos usar el plástico para reciclar una y otra vez, y cuando llegue a su vida, a su fin, o sea, que ya no lo podamos usar más, meterlo a una planta termovalorizadora para crear energía. Entonces, seguirle dando uso al plástico hasta el fin, hasta su final, o sea, sacarle todo el provecho. Y por último, lo que está haciendo la industria es acercándose a los gobiernos municipales, federales, y haciendo un plan de manejo compartido. ¿Qué quiere decir esto? Que la industria ya es responsable que si fabrica tantas toneladas, tener centros de acopio. Quiero presumirte que la OFEC es la única organización en la Ciudad de México que va puntero y ya está autorizado el plan de manejo de la OFEC en la Ciudad de México. ¡Qué bien! Así es. Bien! Así es. Todo esto que estamos produciendo lo vamos a volver a copiar, lo vamos a mandar a las plantas recicladoras y volverle a dar un uso una y otra vez. Este es el plástico. Quiero decirte que la contaminación que ustedes ven en el mar de plásticos y todo, no solo es plástico, hay contaminación terrible de químicos, de llantas, de botellas, de todo lo que quieras. Pero cosas, ¿no? Lo que quieras, pero todos estos materiales no deben de llegar al mar. Ninguno debe de llegar al mar. Esto es conciencia ciudadana y los gobiernos se tienen que pronunciar. La industria del plástico, a raíz de las prohibiciones, ha metido planes de manejo muy fuertes para que esto no esté pasando. Lo único que nos falta es que el gobierno se pronuncie en hacer unas multas fuertes para que no veamos una sola bolsa de plástico en la playa. Y eso es importante, Jorge, porque sí es cierto. O sea, vemos que hay un desperdicio de plástico producto de una falta de logística de cuando se tira el plástico a cuando se recicla. Yo creo que es la duda de todos. Ok, yo tiro una botella de un refresco de plástico. La enjuago, la tiro correctamente, la separo en la basura y cuando llega al bote, bueno, más bien cuando llega a los desechos, a los enormes desechos, ¿qué sigue con esas botellas, no? Ahora, también vemos que hay gente que lo utiliza para hacer pipí, porque hay que decir las cosas como son. Entonces, te imaginas, bueno, ¿qué tal limpias ese plástico? No, el plástico tiene un proceso de limpieza profunda. No es que agarren la botella, la enjuaguen y la vuelvan a ocupar. Sí, así es. Platícanos eso, Jorge, porque creo que hay mucha gente que tiene esta creencia y quiero que escuchen lo que tienes que decir. A ver, dime, ¿qué quieres que te platique? Dime exactamente qué quieres. ¿Cómo se limpia el plástico para reciclarse? Bueno, mira, si es PET, lo tienes que hacer pequeñito en una plancha, lo mandas al lavado y después a las plantas, al molino, al lucillo, al molino, y vuelves a hacer otra vez el pellet y luego ya lo mandas a inyección para hacer la botella otra vez. En cuestión de las bolsas de plástico, lo mismo, lo lavas, lo mueles en un molino, lo mandas a la pelletizadora y después a una extrusora, donde haces un globo y vuelves a hacer la bolsa de plástico. Esto es increíble, que le puedas dar vida a un material una y otra vez y no lo podemos comparar contra ninguna otra bolsa de papel, que es increíble. No tenemos ningún problema contra ningún material. El papel es increíble para otras funciones, como traslado de algo caliente. Es muy bueno el papel. O para tus cosas, cuando te llega una caja, algo de cristal, la caja es indispensable, pero no para un transporte de un solo uso.
donde entró en la Ciudad de México. Quiero decirte que este fue fracaso total en la Ciudad de México, la prohibición de plásticos de un solo uso, porque aumentó el consumo de plásticos y generó más basura. Increíblemente fue al revés la prohibición. Sí, aparte ahora que vino COVID, Jorge, la verdad es que confiabas más en un producto de plástico que puedes limpiar a a traer bolsas de estas de cartón que no son tan perdón, pero se rompen. No. Tenemos una idea muy falsa del reciclaje en papel y realmente lo que es mucho más durable es el plástico. No, la bolsa de papel quiero decirte que mantiene hongos, bacterias y virus. No, eso es terrible. Terrible, es porosa. El plástico, acuérdate que viene a altas temperaturas y está totalmente esterilizado. Entonces tú puedes meter cualquier producto allá adentro y está 100% esterilizado. Eso no te lo da nadie. Por eso en los hospitales tú ves puro plástico. Claro. Entonces, el plástico es indispensable. Hemos tomado la decisión desde el OPEC no estar saliendo a debates, no estar saliendo a estar como diciendo ayúdenos. No. Nosotros no necesitamos ayuda. Los que necesitan ayuda son los ambientalistas que han atacado pagadamente al plástico, porque los ambientalistas actuales lo que son proplásticos, porque se han dado cuenta, estudiando a fondo, que el plástico es la mejor opción. Y lo han estudiado muchísimos nuevos ambientalistas, y te puedo decir nombres de reconocidos. Aquí en México, Alejandra Ramos Jaimes. Entonces, es gente que de verdad sabe. También uno que era antiplásticos, que era un químico que nos atacaba mucho, ahora es proplásticos. Muchísima gente que es reconocida ya volvió a ver lo que es el plástico, ¿no? No es claro. porque tú lo veas tirado. Claro, es para ver los beneficios, sí. Nos siembran un montón de ideas, ¿no? Así es. Toman un montón de acciones que no tienen sustento. El hecho de que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum haya quitado las bolsas de plástico de los supermercados, que hoy las mujeres no cuenten con productos higiénicos femeninos porque contienen plástico, que hoy tengamos a lo mejor los productos que compramos que ya no vengan envueltos en plástico. Eso no nos garantiza absolutamente nada en materia de higiene. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que tenemos que cambiar esta forma de pensar que nos implementaron, que es errónea, que es falsa y que tenemos que regresar al plástico y consumirlo con total responsabilidad. Así es. Todos los productos que se mueven con plástico duran mucho más que los que se mueven en otros contenedores, vamos a ponerlo así, como hasta el vidrio. Así es. Mira, tú lo estás diciendo, mira, el plástico es un material indispensable en sectores como salud, inocuidad alimentaria, el campo, el transporte, un sinfín de ventajas que te da, y la importancia de concientizar a la gente, a la sociedad de este uso. También tiene que ser un correcto uso, no usarlo y tirarlo. Por eso el gobierno tiene que entrar ahí, porque nosotros como industria no podemos multar ni a la gente, y necesitamos que ese plástico retorne a un centro de acopio para tener un costo más barato y menos materiales usar, volverlo a usar una y otra vez. Es lo que están haciendo estos países del primer mundo, ya se dieron cuenta desde hace mucho tiempo. Es más, ya es muy mal vista una bolsa de papel. Lo que aquí estamos dando bolsas de papel, allá ya es muy mal visto. Sí, porque implica tala de árboles, implica la deforestación, implica la extinción de algunas especies animales. En el caso del plástico, pues ya viene, bueno, es más, nos garantiza el reciclaje, nos garantiza el transporte, nos garantiza su inocuidad, nos garantiza N cantidad de cosas, y es por esto que nosotros como consumidores tenemos que abrir los ojos, darnos cuenta que el plástico no es altamente contaminante, sino todo lo contrario, nos garantiza que los alimentos o lo que compremos con plástico llegue, pues vamos a ponerlo así, desinfectado a nuestros hogares. Así es. Y tenemos que
darle nosotros en casa un uso adecuado. ¿Qué recomendaciones nos das, Jorge, para desechar el plástico y para reutilizar el plástico en nuestras casas? Mira, el primero es que no se coman los mitos urbanos, como tú bien decías, ¿no? Que decían que el plástico es malo. Uno, si vas a usar algo, el plástico, trata de no romperlo, trata de usarlo una y otra vez, y cuando ya no lo quieras usar, no lo tires, guárdalo, porque nosotros te vamos a dar un dinero por él. Ya también ahí viene la otra, que el plástico ya tiene un valor, y es lo que estamos haciendo con las autoridades, al acopiar. Tú me lo puedes llevar en cualquier centro de acopio de la Ciudad de México y te lo vamos a pagar en efectivo. Esto es muy importante para tu público, para tu gente, porque más de 10,000 personas que son pepenadores viven de esto en la Ciudad de México con el gobierno, pero una infinidad que pueden ser 500,000 a 1,000,000 de habitantes que viven de la pepena, que es el reciclaje. Y más del 50 o 60% es plástico y después acero y cartón. Entonces el plástico a la hora de tener un valor, no lo tires, guárdalo. Y si tú no te hace falta el dinero, dónalo a tu vecino o a quien quieras, porque sí es dinero, estás enterrando dinero y a la hora de enterrarlo, contaminas, no lo tires el plástico, hay que usarlo, es lo que le diría a tu público, que no lo tiren. Claro, siempre conoces a alguien que junta, ¿no? Tanto latas como bolsas como botellitas de plástico, tantas cositas bueno, papel, tantas cosas que juntan, pepenan, van y venden una vez al mes, por lo menos hacen sus costales y ya llegan con sus costales a hacer la venta y esto les genera un ingreso extra a su chamba que puedan tener fijo o bien viven de eso. Entonces, si conoces a alguien, pónselo aparte. Yo sí conozco 2 personas que lo hacen. Y en mi casa se los pongo aparte en unos costalitos y cuando pasan ya una vez al mes se lo llevan. Y se junta un buen, mi Jorge, es increíble. Es un gran negocio, es un gran negocio. Ahorita con la pandemia nosotros conocemos muchísima gente que quebraron sus negocios, se dedicaron a la pepena, porque así es, o a recolectar. Y ahorita ya tienen unas empresas bastante medianitas en este tema, ¿eh? ¿Sí? O sea que así es bastante buen negocio esto. Claro, es que la basura es un negocio. ¿Te acuerdas se llamaba Don Basura, ¿no? Sí, era Don Basura, ¿no? Sí, basuritas. Él empezó a hacer dinero de la basura y ahorita estamos platicando en la entrevista anterior de lo que implica el hecho del desperdicio. Estamos hablando de 43 millones de pesos en desperdicio. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que el plástico nos podría ahorrar, es un mundo, es una infinidad. Así es que claro que sí, mi Jorge, si me permites compartir tus redes sociales, dónde te podemos encontrar para que toda la gente que nos esté escuchando en este momento empiece a tener esta cultura de reciclaje como propósito 2023, a sabiendas de que este 2023 habrá cosas muy positivas en materia del plástico. Sí, mira, es ofec.mx o Jorge Chaín, por favor, @6, por favor. Ahí claro que sí. Ay, mi Jorge, ¿cómo te quiero? Igualmente. ¿Cómo te admiro? Cada vez que platico contigo me quedo así ya sabes, con paz de saber que estamos haciendo las cosas bien. De saber que tú estás detrás de todo esto, que podemos cambiar y que podemos mejorar este planeta. No lo que hagan las grandes, no, lo que hagamos nosotros. O sea, en gran medida, las decisiones que nosotros tenemos como consumidor desde nuestra casa, desde nuestra oficina, repercuten de una manera positiva a nuestro planeta. Y eso, pues, nos deja todo a nuestro control y eso es muy bonito. Igualmente, gracias. Es un placer siempre hablar contigo, con tu auditorio, y vamos a estar hablando muchas veces más. Vas a ver que este año la gente va a empezar a cambiar su perspectiva del plástico. Vamos a empezar a sacar unos anuncios muy educativos para que se den cuenta lo que es en realidad el plástico. Ya no vamos a estar peleando, vamos a educar para no contaminar. Es nuestro lema. Sí.
Sí, porque yo creo que eso lo tenemos que observar. Cuando Así hay es. una desinformación, entonces te la crees. ¿Te acuerdas cuando termina la Segunda Guerra Mundial y entonces viene una oleada en donde se empieza a asegurar a nivel científico, con estudios de toda índole, que el consumo de huevo aumentaba el nivel de colesterol en sangre a tal grado que te provocaba un infarto? Esas eran las testificaciones que hacían los científicos. Hoy nos damos cuenta que todo ese movimiento se hizo para poder alimentar a toda una población que iba a terminar en la hambruna a través del cereal. Entonces, claro, la industria del cereal hizo toda una campaña para desprestigiar el huevo y posicionarse en las mesas de todos los americanos para que pudieran comer o por lo menos garantizar su alimentación. Cuando llega esta crisis, vamos a ponerlo así, una crisis del petróleo, nos podemos imaginar todas las consecuencias que podría traer una crisis petrolera, porque estamos hablando de productos fósiles. El buen uso del plástico lleva a que sea un producto perecedero, que sea un producto de larga duración, no de corta, no que contamine, no que provoque huellas, sino que pueda promover justamente el reciclaje, la ecología, la no tala de árboles, el hecho de que tus productos duren más en tu cocina, en fin, tantas cosas que terminan o resultan ser muy positivas, y tenemos la idea errónea por acciones que se tomaron que fueron equivocadas, como quitar las bolsas de plástico, como hacer ver que el plástico ya estaba satanizado, y no, el plástico está de vuelta y el 2023 va a ser un gran año para el plástico. Así es. Mira, complementaría nada más lo que dijiste, todo puntual, perfecto. Los productos se miden a la hora de producirlos en la industria por el impacto ambiental. O sea, el papel a la hora de producirlo tiene más de 28 sustancias químicas, cloro y ácido sulfúrico, 4 veces más energía y agua terriblemente para fabricarlo. El polietileno, que es el plástico, es el material con menor impacto ambiental. O sea, el más maleable, moldeable, inocuo, es lo que menos daña al medio ambiente. Increíblemente es lo que acabas de mencionar. Es al que atacaron, al que menos daño e impacto ambiental causa, al que nos atacaron. Lo mismo que dijiste del huevo, hay una industria que está atacando, pero yo creo que ya se dieron cuenta mucha gente que no va por ahí. La tendencia ya es revertir esto y muy pronto yo creo que debemos de volver a ver el plástico muy fuerte porque no hay opciones, no hay sustitutos. Claro, mira, aquí dice Patricia Medina, los materiales no son el problema. Y Así estoy es. totalmente de acuerdo con Patricia, los materiales no son el problema. Así Y es. también, y nosotros como consumidores podemos hacer que cambie la idea errónea que nos taladraron en el cerebro y que no era correcta. Así es. Tal vez por conveniencias o yo qué sé, pero efectivamente el plástico es una buena salida para disminuir la contaminación y el efecto de gases invernadero. Dice Mónica Galvez, buenos días, Lore, gracias por hablar de esto. Consumo responsable, reciclar y no satanizar. Mira, sí, tu auditorio sabe un poquito del tema, bastante. Sí, bastante del tema, y lo bonito, mi Jorge, es que lo puedo hacer de tu mano, que tú te dedicas a esto, presides este tema en nuestro México precioso, y sabemos que ante tu lupa y tu responsabilidad estará generando un impacto positivo para nuestro país. Gracias, y así espero que sea, y siempre vamos a defender lo que es defendible. Nosotros en la industria del plástico, si no tuviéramos defensa o algo, hubiéramos migrado a cualquier otro material. Créeme lo que así será. Por supuesto, sí, claro, mi Jorge, pues sí, es que mira, tan fácil. Las amas de casa cambiarían sus toppers por refractarios de cartón.
No se puede, porque ahí viene salmonela, tifoidea y de todo, ¿no? El cartón, acuérdate que no, se pegan todos los virus y bacterias y hongos, ¿no? Es imposible. Es Está contaminado. imposible. No, No lo no, puedes calentar. no, La no, comida no, se huele. no, 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 Haces fermentos. O no, sea, no. no es viable. Punto final. No, está contaminado. Por eso, nosotros hemos mandado puntualmente a toda la industria farmacéutica que dejen de dar ciertos medicamentos en las farmacias en bolsas de papel, porque hay unos que no vienen protegidos en plástico, porque es ridículo. Todo viene protegido en plástico, los botes, las mismas pastillas, las tabletas, todo, y luego llegan y te dan una bolsa de papel. Entonces, que esa sí está contaminada, o sea, no pueden hacer eso, no pueden hacer eso. O en unos tacos en la Merced vimos que estaban dando en papel de estraza unos Sí. tacos, entonces no pueden hacer esto. El alimento no puede pegar en un material que está contaminado, y más por químicos, esto es cancerígeno. Esto no lo pueden hacer. Hoy, gracias a Jorge Chaín, conocemos la razón por la cual los platos de plástico de la taquería llevan una bolsita encima. Así es. ¿A poco no te ponen el plato de color adentro de una bolsa y ahí te despachan tu taquito? Por favor, que no sea en estos papelitos que... Sí, el papel de estraza no, así es. Ahí no. Mi queridísimo Jorge Chaín, como siempre, mi agradecimiento. Gracias Igual, por toda la información que nos das. Caminemos juntos en esta nueva educación que tenemos que formar en nuestro país. Y ahora que tengas los anuncios y todo eso, pues échamelos aquí los... Claro que sí, eres la primera en tenerlos. Muchísimas gracias por tu entrevista. Ay, mi Jorge adorado, gracias a ti. Gracias. Sabes que te adoro. Gracias Igualmente. por estar aquí. Saludos también a mi queridísima Betty Garfias, que ya la vi que anda por ahí, que es una monada. Gracias, mi Jorge. Gracias. Buenos días a tu auditorio. Gracias. Hasta luego.